Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Jupi Digital, en donde hablamos de análisis de datos, estilo de vida digital, futuro del trabajo, inteligencia artificial y varios temas relacionados. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos surge mucho en nuestro bootcamp. Nosotros damos un bootcamp de análisis de datos en lo que ayudamos a personas de distintos rubros, de distintas disciplinas, a reconvertirse al mundo del análisis de datos, y es bastante frecuente que nos lleguen alumnos, candidatos, personas que nos manifiestan su interés por convertirse en científicos de datos. Y el mercado ofrece muchas opciones de cursos y bootcamps y capacitaciones para convertirse en científicos de datos. Nosotros en nuestro bootcamp lo que hacemos es ayudar a las personas a convertirse en analistas de datos, no en científicos de datos. Y es bastante habitual que nos pregunten cuál es la diferencia. ¿Por qué analista de datos? ¿Por qué no científico de datos? Si el científico de datos cobra mejor que el analista de datos, ¿por qué no es mejor estudiar ciencia de datos? Entonces, bueno, para dilucidar un poco todos estos temas, hoy lo tenemos con nosotros a César Brochero, que es nuestro director académico y socio fundador de Jupi Digital, que con su vasta experiencia en el tema nos va a ayudar a entender un poco mejor cuál es la diferencia entre un analista de datos, un científico de datos, y ya que está, tal vez en el medio caiga también por comparación lo que es un ingeniero de datos, que también es uno de los rubros que se nombra tanto en esta disciplina. Así que bueno, bienvenido César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz de Bien, estar muy acá bien, nuevamente. gracias. Bueno, no, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, César, ¿qué opinas de este tema? Hay mucho para hablar, pero bueno, en Mm, principio, si alguien te pregunta como para empezar a introducir los conceptos, ¿no? ¿En qué diferencian un analista de datos de un científico de datos? sí, bueno, es un tema lindo de llevar porque es una de esas cosas que uno dice, bueno, científico de datos, si uno podría responder, eso es lo que yo quiero ser cuando sea grande, ¿sí? Porque le han metido tanta, digamos, que de los empleos mejores pagos, que todo el mundo está buscando científicos de datos, que el científico de datos, y entonces es normal que uno diga, yo quiero ir para allá, quiero convertirme en un científico de datos. Y está bien que así sea, que uno tenga ese deseo, eh, pero cobra mucho más sentido cuando uno ya está en el medio, cuando uno ya ha estado trabajando en datos, no es que de repente vio un anuncio, algo en las redes que dice, bueno, el científico de datos gana mucho más que cualquier otro perfil y que de repente yo siendo o habiéndome dedicado a otra cosa diga, bueno, quiero ir para allá y quiero ganar ese dinero en el corto plazo. Es un poco complejo, ¿sí? Si uno lo ve desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que científicos de datos, no hay científicos de datos junior. Eso para mí, dentro de todo lo que yo puedo y he tenido la oportunidad de vivir, no existe un ingeniero, un científico de datos junior. Y por eso quizá puedo ver alguna búsqueda laboral que se busca ingeniero científico de datos junior. Me parece una locura porque no tendría que ver qué estaban buscando específicamente, pero seguramente no es un científico de datos como lo que uno conoce, ¿no? Y Es eso que es en cierta porque, medida, sí, perdón, en cierta medida pasa también que como se pone tan de moda el término, ya cualquiera que trabaja en cualquier área relacionada a datos, a veces le dicen científico de datos como para que parezca más cool, más atractivo, más claro, interesante, y de algún modo esa búsqueda que, como dijiste, no está buscando científico, a lo mejor está buscando, no sé, alguien que participe en una tarea específica de los datos, pero bueno, como ya es datos, le ponen ujú, científico para que suene mejor y atraer más candidatos, tal vez. claro, claro. Y si uno lo extrapola lo que es un científico en otra área, una área más, digamos, como lo puede ser física, química, ¿no? Es gente que ha tenido que estudiar muchísimo para llegar a ese punto y decir, bueno, soy un científico capaz de transformar procesos y generar cosas nuevas. No salió en el primero o segundo semestre o cuatrimestre de su carrera, ¿no? Es un poco similar a lo que tiene que ver con un científico de datos, ¿no? Porque se hace, definitivamente se hace, no es que yo me
hago 6 meses, un curso, lo que fuera, y ya salí listo. No, la verdad que no. Para mí hay todo un camino, un recorrido, muchas consultas y procesos que correr y algoritmos que probar y testeos. Tuvieron que haber pasado muchísimos de esos para decir, bueno, me dedico a lo que es la ciencia de datos. Eh, Obviamente en el medio hay muchos perfiles que ayudan a llegar allá, ¿no? Es que de repente empecé a estudiar y al final ya me llamo científico de datos. En el medio ahí está obviamente el camino del analista de datos, de también el ingeniero de datos, ¿sí? Digamos que uno pasa por muchos nombres hasta llegar allá, hasta llegar a ese punto de decir soy científico de datos, ¿no? No es que vino de repente, ya estudié y llegó. Probablemente esa misma persona su perfil se llamó de diferentes formas antes. Mm. Y todo lo que fue sumando en cada una de esos perfiles y proyectos en los que participó, le sumaron para llegar a eso que es tan anhelado, que está muy bien. Yo también he hecho cosas, no soy científico de datos, he hecho cosas que hacen un científico de datos, pero no lo he llegado a profundizar tanto como quisiera y poderme dedicar específicamente a eso, ¿no? Me fui Bien, más a para el ver, lado de la ingeniería del dato. Sí. bien, a ver, como para ir, digamos, ya establecimos que, bueno, no puedes ser científico de datos de un día para el otro y hay distintos caminos. Puedo ir por el camino del analista, puedo ir camino por el ingeniero, puedo venir de otras áreas, porque también un programador, un desarrollador de software puede evolucionar también a la ciencia de datos. Ahora, como para ir entendiendo mejor el terreno, vamos a concentrarnos por unos minutos en el analista de datos. ¿Qué hace el analista de datos específicamente que es como exclusivo de su rol? Bueno, sí, efectivamente el analista de datos maneja ciertos procesos relacionados obviamente con datos, pero también con el negocio, ¿sí? Con dónde agrega el valor el dato, ¿sí? Es esa persona que logra entender una necesidad, un caso de uso, ¿sí? Una necesidad puntual de un área funcional, que pueda hablar muy bien y hablar un mismo idioma con alguien de negocio, ¿no? Con un área comercial, con un área de producción, de logística, ¿no? De finanzas, eh, entiende los procesos, entiende al usuario, ¿no? Sabe hacer las preguntas correctas, ¿sí? Y sabe entender bien la necesidad, ¿no? Eso en principio, antes de meter mano en cualquier proceso, tecnología, lo que fuera, es tener una muy buena habilidad de comunicación, ¿no? De eso de dejar hablar, escuchar qué es lo que necesita, cuál es el dolor que tienen, y después eso, pues transformarlo en una solución analítica, ¿no? Una vez que he entendido cuál es el dolor del área de negocio, qué es lo que está buscando, cómo es que vamos a generarle valor, ahí es donde dice, bueno, ¿y eso cómo lo logramos? ¿Qué datos necesitamos para poder acercar eh, un caso de uso, para acercar un poder de análisis a los usuarios y que con eso ellos puedan tomar de forma más eficiente en tiempo y forma las decisiones, ¿no? Eh, entonces eso, primero un buen acercamiento al área de negocio, muy buen lenguaje, saber hacer las preguntas adecuadas y eso transformarlo en un requerimiento, decir, bueno, para construir esto, para poder satisfacer esas necesidades o esas preguntas de negocio, necesito los siguientes datos, estos datos, los que fueran, ¿sí? Y ahí sí ya empezar a interactuar con la tecnología. Bueno, ¿cómo los voy a obtener? ¿A dónde busco esos datos? ¿En dónde están? ¿Cómo los traigo? ¿Cómo los modelo? Finalmente construir un modelo de datos analítico, ¿m? Y construir las visualizaciones que respondan a esas preguntas de negocio. Muchas veces los usuarios no saben ni qué visualizaciones son las que quieren, necesitan un dato, te dicen, no, necesito poder evaluar a los vendedores por ciertos criterios para para poderles dar, digamos, los incentivos, ¿no? Pero no saben bien en qué gráfico hacer. Bueno, ahí el analista de datos tiene que ayudarles con eso. Pasa mucho que los usuarios no saben bien cómo verlo, saben la necesidad, saben los indicadores, pero no tienen todavía muy claro cómo lo quieren ver. Entonces el analista tiene que ayudarlos en ese trabajo, tiene que Sí, acercarles propuestas y demás. me hace acordar mucho, y de hecho tiene todo el sentido la palabra analista, cuando
cuando yo en su momento estudié ingeniería en sistemas, que tenía un título intermedio de analista de sistema y está esta carrera que le llaman analista funcional también, que en cierto modo es el que se sienta con el cliente a levantar los requerimientos de lo que tiene que hacer un sistema. O sea, en este caso estamos hablando de los requerimientos de datos que necesito para tomar de ciertas decisiones. Y tal vez me meta en camisa de once varas porque no conozco, pero me imagino que un analista financiero o un analista de otro tipo de áreas, creo que ahí la clave está en la palabra analista, ¿no? O sea, el analista se sienta con el cliente a conversar, a entenderlo, a escucharlo, a analizar juntos en profundidad qué problemas tiene, cómo lo podemos ayudar. Y justamente ahí es donde entra en juego también un tema súper interesante, que es, bueno, en base a lo que yo conozco y en base a mi experiencia, tanto técnica como no técnica, te sugiero una solución que va a servir para resolver estos desafíos que estás teniendo. Entonces ahí mucho foco en la palabra analista, me parece en ese Ujú. sentido, ¿no? En que porque también una idea que muchos tenemos y que incluso yo también las primeras veces que escuchaba análisis de datos, uno se lo imagina más como que, bueno, un analista de datos está todo el tiempo escarbando en datos, buscando datos y que pareciera ser que el análisis pasa principalmente por mirar los datos, como si estuviera de espaldas al cliente metida la cabeza dentro de la computadora explorando datos. Y si bien obviamente eso Ujú. es una parte importante, entiendo del trabajo del analista de datos, gran parte del trabajo de análisis es escuchar a mi cliente y entenderlo en profundidad. Sí, absolutamente, eso es primordial. Después, esto que mencionabas de la exploración también es fundamental. Sí, cuando yo ya entiendo bien un negocio, entiendo qué es lo que necesitan, entiendo el dolor que tienen ahora en términos de datos o de toma de decisiones y demás, pueden estar ciegos ante un eventual caso de uso. Bueno, entendiendo una vez eso, obteniendo los datos, sabiendo qué datos buscar y un ejercicio de exploración. El analista explora mucho, ¿sí? Ve cómo se comportan los datos, trata de encontrar tendencias, porque lo más lindo es poderle decir a la persona a la que se le está construyendo, al área de negocio o para nosotros mismos, construirle una solución analítica con lo que espera, por supuesto, recibir, pero ir todavía más allá. Y, por ejemplo, nos dimos cuenta, incorporando estos otros datos, nos dimos cuenta que acá en, esta, en estos periodos de bajas ventas, por ejemplo, encontrar las razones y del por qué específicamente se llevó a eso. No es un reporte, un analista hace todo menos reporte. Obviamente pueden surgir reportes del trabajo que hace un analista, pero lo que sí definitivamente uno tiene que limitar es que un analista no hace reporte, un analista de datos no hace reporting, no genera reporte, genera valor, ¿no? Y eso definitivamente se gana con entendiendo muy bien el caso de uso, la necesidad y con buenas herramientas que te permitan explorar, explorar los datos, relacionarlos, encontrar tendencias. Y finalmente se completa el perfil del analista cuando ha encontrado esos hallazgos, ¿no? Eso que no esperaban que encontrar al inicio del trabajo, porque no lo sabíamos, están ahí en los datos, pero no teníamos forma de saber eso, esas respuestas. Una vez encontrado esos hallazgos, esos insights, poderlos comunicar de forma eficiente a través de un data storytelling. Eso ya cierra, digamos, el circuito de un analista de datos. Entonces, obviamente en el medio están procesos con datos, extracciones, usar SQL, pero todo Bien, con ahí el es fin. Sí. donde, sí, ahí es donde quería llegar. En un punto, el analista necesita ciertos datos y los tiene que conseguir, los tiene que obtener, los tiene que transformar, los tiene que agrupar, los tiene que trabajar, los tiene que subir a una nube. Ahí es Ujú. donde, entiendo yo, entra el rol del ingeniero de datos. ¿Cómo nos podrías profundizar un poquito más cómo es ese rol? Sí, bueno, digamos que es un rol muy presente perdiendo un poco el grado de madurez del caso de uso y de las empresas, en definitiva, porque es un perfil más para adicionar al equipo y no muchas empresas, digamos,
puede ser una tarea que recae en un analista de datos, ¿sí? Un analista de datos un poco con más experiencia, los analistas de datos senior, que han trabajado con procesos de extracción y transformación de datos, eh, pero, pero a medida que los casos de uso dentro de una compañía se incrementan o son más complejos, digamos, más sofisticados, pues la figura de un ingeniero de datos se hace relevante, ¿no? Y es esta persona que está desde la capa pura o el dato puro del dato donde ha sido generado, donde está resguardado en la base de datos, donde se resguardó un dato transaccional o maestro, desde la toma de ese dato hasta lo que es la transformación, aplicar reglas de negocio, toda la casuística, mm, dejar catalogados los datos eh, para que después queden disponibles para que el analista siga su trabajo del lado, digamos, de negocio y de visualización. ¿M? Entonces, a medida que los casos de uso, como te decía, se fueron sofisticando, ahí cobró relevancia el perfil del ingeniero de datos, ¿no? Y el analista que esté de vuelta más cerca del valor del dato, más cerca del negocio, pero que después cuando se dé vuelta, el dato esté disponible, en donde sea, en un data warehouse en la nube, en un data lake, en un data warehouse, digamos, on-premise que llaman, eh, pero que finalmente el analista de datos se dé vuelta y el dato esté listo ahí. Ya, A ver, o sea, en cierto modo, limpio. a ver, en cierto modo el ciclo del dato vendría a ser, hay un software, un sistema que genera datos y se guardan. O sea, ejemplo, voy al supermercado, compro un producto, pasa el código de barras, se genera un ticket, de eso se almacena el ticket, la compra, el horario, si se pagó con tarjeta, en efectivo, todos los ítems que se compraron, el precio, todo eso son datos que quedan guardados en el sistema. Eso es lo que yo Alguien tiene llamé que, datos, perdón, eso es lo que datos llamé datos transaccionales, digamos. Datos transaccionales, bien, serían los datos puros originales del sistema. Alguien se Ujú, tiene que encargar de tomar esos datos, pasarlo a un data warehouse, aplicarle transformaciones, reglas, procesos, agruparlos, sacar promedios, etcétera, como ujú. para que después eso lo tome una herramienta de visualización y le genere valor al cliente. En organizaciones más Exactamente. pequeñas o equipos de trabajo pequeños, el analista tal vez pueda hacer gran parte de todo ese ciclo y en algunos casos, cuando ya las organizaciones empiezan a crecer, los datos empiezan a ser muchos y se empieza a poner complejo el tema, en ese proceso intermedio entran los ingenieros de datos, por decirlo de algún modo. Exactamente, es así como dices, pero obviamente porque entra mucho el tema de la escalabilidad, ¿no? No es lo mismo crear procesos para un caso de uso o una solución que para toda una compañía y todas sus áreas de negocio, ¿no? Entonces, si uno no tiene una metodología, un framework que tienen los ingenieros de datos, eh, en el que van a garantizar crecer y escalar, pues eso llega a un punto en que se hace incontrolable tantos procesos por un lado, sin catalogar datos por un lado, extracciones por otro. Entonces ahí se necesita una mirada más de un ingeniero de datos capacitado para poder crear, eh, crear instancias, crear una infraestructura que permita escalar en soluciones a la compañía, ¿no? Bueno, y en todo este escenario, porque ahora yo digo, listo, perfecto, ¿para qué necesitamos un científico de datos? ¿Qué hace un científico de datos? Bueno, hasta ahí todavía no lo hemos necesitado, ¿no? ¿No? Tiene que ver mucho con la madurez de la compañía. Entonces, perfecto, ya está el ingeniero, los datos, hay muchos casos de uso, muchos datos. ¿Sí? La empresa puede tener datos internos, puede consumir muchos datos externos, datos de redes sociales, datos por todo lado, todo está bien catalogado en el data warehouse, en la nube, y los analistas de datos se manejan muy bien con las herramientas de visualización, le presentan al negocio o a las áreas funcionales de la compañía los tableros o dashboard bien presentados con toda la analítica descriptiva, todos felices, pero alguien dice, bueno, mmm, hasta acá todo muy bien, me gusta mucho, me permite tomar decisiones, pero, por ejemplo, no sé, el director comercial o el gerente de vendedores, lo que fuera, dice, bueno, me gustaría saber cuánto vamos a vender este año, ¿no? Pone que estamos en febrero, ¿cuánto vamos a vender? Así yo preparo todo el esquema de comisiones, ¿no? Me gustaría tener, sería un dato genial saber
cuánto voy a vender a final de año, o si tengo riesgo de perder clientes, cuáles serían los clientes que tengo riesgo de perder por determinadas acciones, por determinados, mm, sí, por cómo se manejaron en el último tiempo y poder generar alguna acción que me permita retenerlos, ¿no? Ah, bueno, eso entonces ya es un caso de uso dentro de lo que hablamos de analítica avanzada, porque ya tenemos que empezar a trabajar. Ya el dato que tenemos histórico nos va a servir para tratar de predecir algo, ¿sí? Hacer una predicción sobre un caso puntual. Bueno, y entonces ya estamos en el mundo de la analítica predictiva y el machine learning, ¿no? Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos un científico de datos que entienda muy bien el negocio principal, que entienda muy bien. Un científico de datos no es el que está frente a la computadora tirando código y con los auriculares puestos. Ese no es un científico de datos. También, por eso es que normalmente los científicos, por eso decía yo al principio, pasan por diferentes nombres y bien, seguramente pasó por ser analista de datos, ¿no? Entonces, entiende muy bien el negocio, entiende muy bien el negocio, se maneja muy bien con temas de tecnología, entiende de data warehouse, entiende de data warehouse en la nube, de SQL, de otras herramientas, por eso también pudo haber sido ingeniero de datos, ¿no? Y también se maneja muy bien, obviamente, con los algoritmos predictivos. Conoce muy bien, sin ser matemático, conoce de matemática, conoce de estadística, sin ser estadista, sin ser matemático, pero tiene que entender un poco cómo se manejan los datos desde el punto de vista estadístico. Y después aplicar, los algoritmos también están armados, ¿no? Los algoritmos predictivos ya están, hay herramientas que están disponibles y que uno mete los datos, hace los testeos, ¿no? Entrena un modelo y al final evaluar los resultados, ¿no? No es que tenga que codear el algoritmo porque eso ya está, ¿no? Las regresiones, eh, random forest, hay muchos algoritmos dependiendo del caso de uso que me permiten buscar lo que necesito, pero el científico tiene que saber bien lo que entra, ¿no? Estar seguro de lo que entra y, por supuesto, interpretar la salida, ¿sí? Y saber qué tipo de algoritmo aplicarle a un dataset dependiendo del caso de uso. Manejar todo el tema de los entrenamientos, de los modelos. Y como te digo, hay herramientas que ya lo hacen, de ahí el término eh, científico de datos, que en inglés es Citizens Data Science, como un científico de datos, pero que utiliza herramientas. Hay varias, como por ejemplo una que yo alguna vez hice un curso que pareció bastante buena, que se llama Data Robot, que uno mete el dataset y él te lo evalúa en todos los algoritmos. En todos los algoritmos, te los evalúa en todos y te va diciendo, bueno, él te saca un ranking de lo que mejor performó, de lo que el accuracy, que es el que tan acertado fue, y después, bueno, ya queda en decisión de la persona, del científico de datos o la persona que esté manejando, cuál es el que saca productivo, ¿no? Pero bueno, ahí ya empieza a tomar relevancia lo que es el científico de datos. Pero piensen que para llegar ahí, eh, tiene que conocer de varios temas, tiene que conocer de negocio, conocer de análisis de datos, de procesos de datos. Por eso reitero que el científico se hace y con tiempo, ¿sí? Eh, y recién ahí es cuando empieza a, a tornarse importante ese perfil de científico de datos, ¿sí? Y ahí es donde las empresas cuando llegan a ese punto de decir, bueno, hasta acá tenemos más o menos todo controlado, la analítica prescriptiva no, la analítica descriptiva, ahora avancemos un poco más, madurez analítica, y ahí, bueno, salgamos a buscar un científico de datos. Pero si yo ya vengo trabajando con analistas y con ingenieros que conocen mi proceso, conocen mi negocio, quizá lo que conviene antes de ir a buscar un científico de datos junior es voy trayendo a esos que ya han venido trabajando, que conocen los datos del negocio, e irlos capacitando en temas de algoritmos, en temas de machine learning, de inteligencia artificial, de herramientas, porque uno también trabaja con herramientas Python, ¿no? Irlos llevando para ese lado, ¿no?
Eh, Eso es un Bien, poco, entonces, en cierto modo, como porque en nuestro bootcamp nosotros nos dedicamos a formar analistas de datos, no tenemos una oferta para convertirse en científico de datos. Y un poco acá también la explicación, ¿no?, de esta visión que todos en el equipo de Jupi compartimos de por qué justamente no damos un curso, un bootcamp o una capacitación de científico de datos, porque en cierto modo queremos como que no es posible, digamos. Sí se puede, y obviamente que sí es posible, y esto que comentaba César, hay herramientas, hay técnicas, hay cosas que se pueden hacer que son bastante específicas del científico de datos, algoritmos de machine learning, algoritmos de inteligencia artificial, herramientas, pero un poco lo que nosotros creemos, y César también me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido, que ya lo has dicho un poco, ¿no? O sea, aprender esas herramientas sin tener el trasfondo de entender el negocio, de entender las visualizaciones, de entender cómo se mueven los datos en una organización, casi es como decir, quiero aprender matemática financiera si todavía no aprendí a sumar y multiplicar, en cierto sentido. Es como saltar demasiado a algo muy avanzado, muy profundo, que sí, yo puedo sentar a un niño a enseñarle matemática financiera, pero no va a entender nada, porque no le enseñé todavía a sumar, multiplicar, dividir, derivadas, integrales, y hay todo un proceso hasta que un día un economista se sienta y aprende matemática financiera y modelos financieros. Y un poco esa es la sensación que nosotros tenemos en relación a la ciencia de datos. Es como ir demasiado a algo muy avanzado sin haber aprendido las bases. claro. Sí, a ver, un poco, el por qué no, en 3 o 4 meses, lo que podemos nosotros es dar cosas muy puntuales, de decir, bueno, este algoritmo se llama así, y esta es la codificación en Python para resolverlo, pero es un conjunto de cosas que están encadenadas, hay algo que dice Cristian, nuestro CEO, que para eso hay que tener horas de vuelo, y me parece muy acertado, ¿sí? Y esas horas de vuelo implica que justamente yo haya tenido ya un recorrido relacionado con datos, haya trabajado con datos, conozca un poco de negocio, de diferentes tipos de negocio, porque hay que haber hecho modelos de ventas, modelos financieros, modelos productivos, haber trabajado con, no sé, diferentes tipos de industria, o sin ser especialista, pero haber un poco participado en algún proyecto diferente. Eh, y sobre todo, bueno, las habilidades también vienen mucho a habilidades comunicacionales, el tema de storytelling. Eh, y por eso es que creemos que no sé, te diría que ni siquiera en un año uno podría armar un curso, un bootcamp o lo que sea que pueda llamarse, en el que garantice que sales siendo un científico de datos, porque son tantas cosas, pero ni siquiera uno las puede listar, pero es como lograr una armonía entre los diferentes temas y en qué momento los aprenden, ¿sí? Uno no puede hablar de un algoritmo de clasificación cuando quizá no ha armado, no sé, algún modelo analítico de RFM, por ejemplo, de su framework de clasificación de clientes, cuando no los ha armado a nivel de analista de datos, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a enseñar a generar un algoritmo, a trabajar con un algoritmo de clasificación de clientes cuando a nivel analítico por ahí todavía no supe cómo clasificarlos o no conozco los frameworks, ¿no? Entonces, por eso es difícil un poco creer que en 3, 4, 5 meses uno tenga las capacidades necesarias para dar los resultados que se esperan de un científico de datos. Porque uno puede llamarse y decir, bueno, me hice un bootcamp, me hice un curso de 5 meses y salí, mi diploma dice científico de datos, pero cuando voy a la compañía que obviamente necesita un resultado porque no es un perfil barato y necesita que haya una retribución de lo que, digamos, lo que yo pueda sacar de los resultados que yo obtengo, la empresa se va a beneficiar y se espera
digamos, se espera mucho de ese perfil, eh, difícilmente uno lo pueda lograr con tan poco tiempo, sobre todo de experiencia y de haber trabajado en proyectos que, y de no conocer el ciclo de vida de dato completo, ¿no? Entonces lo que digo es, más allá de cómo uno se haga llamar, en definitiva, si a uno lo contrata como científico de datos, los resultados los van a querer y pronto, porque como te digo, no es un perfil barato. Y si uno no tiene todo lo que necesita para lograr esos resultados, ¿no? Y saber específicamente en qué parte del proceso uno tiene que interactuar o con qué perfiles, obviamente con el negocio, pero también con analistas, con ingenieros de datos, y bueno, manejarse muy bien con exploración y con todas las herramientas de machine learning, algoritmos y demás, eh, pues ahí vamos a estar en problemas, ¿no? Por eso es que, bueno, nosotros no arrancamos como lo que sí es posible, que un analista de datos se convierta en 3, 4 meses y tenga todas las bases necesarias para conformar equipos de trabajo de analistas. Pero el camino hacia un científico de datos se hace con el tiempo, con experiencia, con otras capacitaciones. No digo que obviamente uno sigue capacitándose en una herramienta nueva y metiendo como horas de vuelo, y sin darse cuenta, con el tiempo está uno haciendo el trabajo de un científico de datos, pero ya con todo un background y un recorrido hecho. eh, y ahí es donde se va a ser eficiente, definitivamente. O sea, en definitiva, no estamos hablando mal ni diciendo que son malas las capacitaciones que te convierten en científico de datos en un año, pero sí lo que llamamos la atención es, ojo, desde qué punto de partida estás viniendo. O sea, si Ujú, alguien a lo mejor se recibió de ingeniero en sistemas o de licenciado en física y ya tiene, por decir alguna de las carreras que típicamente, ¿no? O licenciado en ciencias de la computación, que son carreras que típicamente atraen a científicos de datos, mismo también licenciados en estadística, tienen mucho tiempo aprendiendo cosas, aparte tienen una experiencia laboral en el rubro, no necesariamente en el área de datos, tal vez en desarrollo de software o en sistemas, bueno, a lo mejor haciendo una capacitación de un año o algunos meses de científico de datos, tal vez puede funcionar. Ahora, alguien que no está en el rubro de tecnología, que viene de ciencias económicas, de ingenierías, sin ser fuerte en sistema, bueno, tienen que hacer su camino en el mundo de datos y ahí es cuando nosotros recomendamos, bueno, arranquen por análisis o si les gusta mucho más la parte de programación y de código, arranquen por ingeniería de datos, que también hay muchas capacitaciones, o bueno, o arranquen con desarrollo de software si les gusta, pero bueno, ese salto a decir, me voy a reconvertir de contador a científico de datos, o de ingeniero industrial a científico de datos en poco tiempo es demasiado largo, digamos. Es un salto muy grande que ujú. también el exceso de frustración, perdón, el exceso de expectativa genera frustración, en definitiva, porque la frustración no es más que esa diferencia entre la expectativa y la realidad. Y bueno, ahí es cuando no queremos que se frustren, en definitiva, ¿no? Sí, sí, no, tal cual, como dices, definitivamente. Ahora, si ya tengo un recorrido, ¿no? Yo mismo te puedo dar mi experiencia de analista de datos, preventa, ingeniero comercial. Al principio aprendía, soy ingeniero industrial de base, empezando, ¿no? Y empecé con Click específicamente a generar visualizaciones, después un poquito me fui a la parte de código, aprendí, me explicaron, estuve con perfiles más experimentados que el mío, fui aprendiendo mucho de ellos, después, bueno, surgió la oportunidad de ir a hacer preventa o ingeniero comercial. Digamos, ahí escuché muchísimos casos de uso, empresas, necesidades de empresas, eso fue armando mi perfil, ¿no? Después, obviamente, ya todo el tema de exploración de datos, también en temas académicos, ¿no? Fui haciendo un recorrido, llegó un punto en donde quería irme hacia análisis, hacia la ciencia de datos. Eh, de hecho, hice algunas cosas, ¿sí? En Python, también estuve trabajando con herramientas de Click, de Power BI relacionadas con algoritmos de Machine Learning, pero bueno, participé un poco por arriba, desde alto nivel, y después me fui yendo sin quererlo hacia la parte de ingeniería de datos y ahí es donde me estoy moviendo ahora,
pero como que me fue llevando los mismos proyectos y las necesidades que a las empresas que me contrataban tenían esa necesidad, bueno, me fui yendo hacia allá, ¿no? Muchas veces, está bien, quiero hacer algoritmos, quiero hacer analítica predictiva, pero los datos los tengo en un desorden, no. Y obviamente si entra basura, sale basura, eso definitivamente. Si yo no tengo datos de calidad, pues no va a ser un resultado confiable en términos de resultados de algoritmos o de analítica predictiva. Entonces, bueno, está bien, antes de hacer eso tenemos que ir a ver el dato, arreglar todas esas instancias y me fui quedando en la parte de ingeniería de datos, pero si en este punto yo quisiera irme hacia la ingeniería o ciencia de datos, y bueno, quizá en mi perfil sí aplica tomarme un bootcamp, cursos de corta duración, y te diría que tal vez en un año podría estar seguro de que puedo desempeñarme tranquilamente como un científico de datos. Pero un año intenso con todo el background que ya tengo, tanto de ingeniería de datos como de analista de datos, y quizá ahí sí aplicaría para mí. Y después de haber estado, no sé, 14 años en proyectos de diferente índole, de diferentes industrias, quizá ahí sí sería fructuoso un curso, un bootcamp de ciencia de datos. Y te digo que al final, bueno, eh, podría hacer lo que hace un científico de datos, pero seguiría capacitándome. Totalmente, o sea, un poco yo te escuchaba y decía, pensando en el que está escuchando, ¿no? O sea, imagínate que una persona que tiene 15 años de experiencia en análisis de datos, en ingeniería de datos, que estudió otros tantos años una carrera universitaria que ni más ni menos que una ingeniería industrial, donde has tenido que ver procesos de todo tipo, pero también matemáticas y física y un montón de ciencia dura. Y esta persona te está diciendo, si yo quisiera ser ingeniero, científico de datos, tendría que estudiar un año intenso. O sea, imagínate qué le queda al que viene con otra experiencia, que tal vez, y todas las experiencias son válidas, o sea, no estamos diciendo que tu experiencia no sirve, pero la tienes que evaluar en la medida de la comparación. Tal vez hace muchos años que vienes trabajando en otras disciplinas y en otras áreas, que dicho sea de paso, son muy valiosas para el análisis de datos, porque justamente el analista al momento de necesitar entender un negocio, necesita poder comunicarse con la gente de negocios. Entonces, si trabajé 10 años en la industria petrolera, probablemente sea muy bueno analizando datos en empresas petroleras, y también hay mucho trabajo ahí. Hay empresas que contratan médicos reconvertidos a analistas de datos porque tienen que analizar datos de medicina, y no es lo mismo que analice datos alguien que sabe lo que es una enzima, lo que es un cromosoma, lo que es una bacteria, y ahí paro de decir ejemplo porque no soy médico y no entiendo nada, pero también se analizan datos en deporte, y no es lo mismo que no lo analice alguien que viene trabajando como coach deportivo o como entrenador físico o como jugador de un equipo, y así pasa con todo. Entonces, lo que tiene interesante el análisis de datos es eso también, que te permite desarrollarte, te permite crecer, te permite profundizar, y bueno, tal vez nunca seas científico de datos, pero no importa, lo importante es disfrutar el trabajo, aportar valor y sentir que estamos creciendo. Sí, Bueno, sí, tal César, cual, o sea, la voluntad siempre está, pero bueno, siempre hay que gatear, caminar y correr y después correr maratones es todo un proceso y este definitivamente también es así, sobre todo si uno quiere tener éxito en eso, ¿no? Porque el objetivo obviamente es tener éxito. Yo puedo irme para ese lado, estudiar y ponerle a mi título científico de datos, pero las empresas evalúan mucho el recorrido que uno tiene, las tecnologías con las que trabaja y sobre todo el valor que ha podido, que ha trabajado con los datos, que ha podido generar a través del trabajo con los datos. O no te contratan y si te contratan y van no a das esperar resultados, resultados. claro, exacto. Es un poco eso, así que bueno, Bueno, eso es lo que César, te puedo decir. Ujú. muchísimas gracias, esperamos haber podido ayudar. Si después de escuchar esto le siguen quedando dudas sobre las diferencias entre los distintos roles, nos encantaría ver que nos lo dejen en los comentarios. Tal vez el día de mañana podemos hacer otro capítulo profundizando un poco más en profundidad temas o dudas que les hayan quedado. Y bueno, nos vemos la próxima. Un placer, siempre es un placer. Gracias, Mauro. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.